Así que esta noche llegamos al estudio quinto de estas lecciones sobre Efesios, y este estudio quinto comprende todo el capítulo tercero de la epístola. Yo lo divido en dos partes, aunque le he puesto por título Segunda oración de Pablo. Pero esta segunda oración de Pablo comienza con un versículo y de repente hace un paréntesis que llega hasta el versículo 14. Uno de esos paréntesis en que Pablo se enfila por una idea que toma, el Espíritu le toma a él y comienza a explicar, y con gran detalle, muchas cosas del misterio de Cristo, interrumpiendo así la oración que comienza en realidad en el versículo 14. Antes de leer la porción entera, van a ver ahora. Comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahí tenía que haber dicho: doblo las rodillas ante el Padre, etcétera, orando por vosotros, tal. Pero no, ahí se enfila: por esta causa yo, Pablo, ¿qué? Si es que habéis oído de tal y de cual y de lo otro y de lo demás allá, lo cual consiste en esto y en lo otro. Y al llegar al pensamiento último, en el versículo 13, se da cuenta de que se ha desviado y tiene que repetir: por esta causa doblo mis rodillas, y ahora comienza la oración propiamente dicha. De modo que ya ven, la primera parte yo he puesto Pablo, predicador del Evangelio a los gentiles, versículos 1 al 13, para darle algún título. Y la segunda parte he puesto, viene ahora la oración de Pablo, desde el versículo 14 hasta el final, que es el versículo 21. Voy a leer pues la porción esta, según está, como siempre, en la Reina Valera del 77, y con alguna anotación que he hecho porque algo faltaba o algo sobraba o algo había que traducirlo de una manera diferente. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que oísteis, ahora estoy crecido, de la administración o dispensación, que es la palabra, de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, con respecto a vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo escribí brevemente. Yo lo he escrito, pero pongo es aoristo, cuidado. Leyendo lo cual, podéis daros cuenta del entendimiento que yo tengo en el misterio de Cristo. No sé si sus Biblias ponen como yo en esta, conocimiento profundo, para dar la idea de lo que significa entendimiento, que es mucho más que conocimiento, una comprensión que yo tengo en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio. Ahora veré. Que los gentiles son coherederos y comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado, ahoristo también, que me fue dado el don, según la actuación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, propiamente polícroma, aunque lo explique después, la palabra griega significa polícroma, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos
libre acceso. El original dice osadía y acceso, con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aunque el original no pone os pido, yo lo he intercalado en paréntesis como diciendo, pide a los que leen. Y viene la oración ahora. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. Los mejores manuscritos se paran ahí. El sinaítico, el vaticano, el alejandrino, que son los tres principales, no dicen de nuestro Señor Jesucristo. Yo les diré después una razón con la cual se ve que en realidad no pertenece a las primeras copias. Pero el número de copias posteriores que contienen esto de nuestro Señor Jesucristo es abrumador. O sea que los copistas se lanzaron por ahí y añadieron esto, ¿verdad? De quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los demás fieles, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mejor dicho, el orden en el original es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y, o mejor aún, sino también de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Y ahora este versículo es precioso. Y aquel que es poderoso para hacer más allá de todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Así dice el original. Como digo, es una porción preciosa, especialmente estos versículos últimos tienen una riqueza enorme, desde que encontramos las 4 dimensiones del amor de Cristo. Porque este mundo es un mundo de 3 dimensiones. No conocemos más que largura, anchura y altura. Y se acabaron las dimensiones. Cualquier cuerpo sólido o de cualquier clase está en esas 3 dimensiones. Pero el amor de Cristo tiene 4. Y veremos por qué. De modo que comenzamos la primera parte. Tenemos a Pablo, predicador del Evangelio a los gentiles. Pablo se llama a sí mismo preso de Cristo Jesús. Fíjense que Pablo estaba preso en una cárcel cercana al palacio del emperador del Imperio Romano, del César, que no era nada menos que Nerón. Y él no dice preso de Nerón, sino preso de Cristo Jesús. Como diciendo, a mí no me ata nadie, me ha atado el Señor. Porque por causa del Evangelio que yo predico, y especialmente por causa del Evangelio predicado a los gentiles, es por lo que yo estoy atado con cadenas. Él estaba, sobre todo en la primera prisión, la forma en que Pablo estaba preso, estaba en un piso alquilado, de modo que tenía cierta libertad, pero con la condición de que su muñeca, una muñeca, estuviese con una esposada, unida al brazo de un soldado, y la otra esposa al de otro soldado, con 2 soldados esposado. Podía salir, con tal de que saliera esposado con los soldados. Un paseíto y allí tenía su piso alquilado. Desde este piso alquilado, él pudo predicar el Evangelio a todo el que se acercaba a él. Y tuvo un fruto grandísimo en la cárcel. Había sido apresado, no hay que olvidarlo, y lo va a decir él, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles.
Y esto de por vosotros los gentiles tiene una doble faceta. Primera, porque Pablo, como lo dice él muchas veces, había sido comisionado por Dios de una manera especial para predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a la incircuncisión. Mientras que, como él dice en el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, a Pedro le había sido encomendado el evangelio de la circuncisión. En otras palabras, el campo de apostolado y de predicación de Pedro era principalmente entre los judíos. El campo de apostolado y de predicación de Pablo era principalmente entre los gentiles. Sin embargo, no olvidemos que, como lo vemos sobre todo en el libro de Hechos y en las epístolas en ciertas partes, donde Pablo entraba en una ciudad y había una sinagoga de judíos, primero al judío, después al griego, como dice él en Romanos, Primero al judío, después al griego, porque el judío, descendiente físico de Abraham, era el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas, el pueblo del que había salido el Mesías, y había que predicarle a él primero. Hermanos, hay una organización en Inglaterra que edita una revista, la tenemos todos los meses, se llama The Chosen People, el pueblo escogido. Y esta, como son todos ellos, todos judíos convertidos, los que están en esta organización y en la iglesia que tienen grandísima allí, dicen, la iglesia está olvidando el mandato del Señor, de primero al judío, después al griego, o sea, al gentil. Griego para ellos quería decir al no judío, la cultura griega contra la cultura semítica hebraica. Pues bien, quizá nosotros nos olvidamos un poquito de esto. En parte, y lo voy a decir, yo mismo temblaría de acercarme a un judío inconverso. Gracias a Dios he tenido la oportunidad. Y no solamente a un judío cualquiera, sino al embajador de Israel en Guatemala. Trabar una amistad grande con él, explicarle hebreo incluso, aunque él sabe, yo creo que sabe de memoria todo el Antiguo Testamento en hebreo, y lo traduce con una soltura al castellano y ahí va. De modo que hebreo sabe mucho más que yo, pero el significado de cosas del hebreo, yo le di alguna lección y él se quedó tan contento y me dijo que había un rabino muy especial que había comenzado una obra como la que yo quería hacer, pero que se había muerto sin poder apenas hacer un poco. Yo le di una Biblia entera en hebreo, es decir, con el Nuevo Testamento también en hebreo, de las que produce la Sociedad Bíblica Trinitaria. Él la aceptó muy bien y todavía le pude dar otro libro que me dijo que lo había de leer. Digo, me promete su excelencia que va a leer este libro. Pues sí que lo leeré. ¿Cómo no lo voy a leer? Si viene de usted, me dice. ¿Cómo no lo voy a leer? El libro se titula Jesús era judío. Escrito por un judío convertido que hoy día en esa organización ocupa uno de los primeros puestos. Arnold Fruchtenbaum. Ya se ve que es un judío de origen alemán. Fruchtenbaum. Libro precioso. Para entender lo que es el judaísmo y todo, un libro precioso. Y para entender lo que es Jesús dentro del contexto judío, donde han estado las equivocaciones de los rabinos, tal. O sea, un judío sincero, de buena fe en su corazón, tiene que rendirse ante un libro así. De la misma manera que el propio autor se rindió. De modo que para judíos inconversos, libros de esta clase, ahora, para entablar una conversación así, con el Evangelio delante, a un judío, no solamente hay que encomendarse al Señor con una oración especial, sino que miren, si ellos saben bien su ley y la Biblia, son duros de pelar. Porque además, los judíos, como los hemos tratado mucho en Guatemala, le puedo decir, tienen dos defectos. El primero, mucho orgullo. Ya se ve, ¿no? Cómo obran los judíos en Palestina. Ay, casi me da pena de que salga esto en una cinta, pero... Y segundo, una interpretación, en general, no estoy hablando de todo rabinón y tal, una interpretación excesivamente alegórica del Antiguo Testamento. De modo que le hacen a uno unas alegorías de cualquier cosa, ¿verdad?
de cualquier texto que se les presente del Antiguo Testamento, lo entienden de una manera alegórica y casi no hay modo de... Bueno, sí, si ustedes lo interpretan así. Pero judíos conversos, que están entre judíos inconversos, son los mejores apóstoles, cada uno dentro de su raza y de su país, lo mejor. Pues bien, esto ha sido una digresión para decir que a Pablo se le había encomendado, como él mismo dice, de una manera especial, el Evangelio entre los gentiles. Esta era su comisión. Pero cuando él dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, quiere decir algo más. Quiere decir que si él estaba preso allí, era por haber predicado el Evangelio a los gentiles. Porque ahí comenzó toda la cosa, como pueden ver en el libro de Hechos. Cuando le encontraron en el templo, que se había entrado, que se había profanado el templo, ¿qué tal? Y él gritó, recuerdan que en aquella asamblea, que con Ananías, el sumo sacerdote, al frente y el tribuno de la Guardia Romana en el tribunal, él tiene que declarar allí sobre la resurrección de los muertos, tal. Pero en cuanto dijo que esa salvación era también para los gentiles, el alboroto que se armó fue tan grande que le escupían, le echaban polvo así sobre las cabezas en señal de duelo, ¿verdad? Eso era entre los judíos. Y querían lincharlo por las buenas, de tal forma, mejor dicho, por las malas, claro. De tal forma que el tribuno que estaba allí les dijo a los soldados, sáquenmelo de ahí. Y lo sacaron, dice, en volandas, se lo llevaron los soldados allí hasta de eso, donde ya estaba a salvo. Y recuerden que todavía después de eso tramaron una conjura y se conjuramentaron una cuadrilla a no comer ni beber hasta que no pudiesen cogerlo y matarlo. Claro que si llegan a estar en ayunas hasta que lo hubieran cogido, se hubieran muerto de hambre porque no pudieron cogerlo. Un chivatazo muy bueno de un sobrino suyo, el hijo de su hermana, dice allí, y le dijo, cuidado que lo que piensan es esto. Con que sí, 200 de caballería por ahí a ver quién sale. Y así se lo llevaron. Pero, al fin y al cabo, fue presentado al César por eso. Y fue presentado al César. Humanamente fue una equivocación, pero divinamente fue un acierto. Humanamente fue una equivocación, porque como dijo el rey Agripa, si este hombre no hubiese apelado al César, habría sido absuelto porque no tiene ninguna culpa. Pero como apeló al César no hay más remedio, hay que enviarlo a Roma. Y allí fue. Allí pudo dar ese testimonio tan magnífico en los 2 años que estuvo antes de la primera defensa y finalmente, tras la segunda condenación, morir allí, como se cree, decapitado, pero por la defensa del Evangelio, mártir. Así que es doble el motivo de que dice aquí por vosotros los gentiles. Porque le había encomendado Dios el predicar a los gentiles y porque la causa primera de su arresto y final encierro y muerte fue el hablar de los gentiles y de que el Evangelio también era para ellos. Eso es lo que los judíos ya no pudieron oír. Ya no pudieron oír que ellos también podían entrar en la salvación judía. Hechos 22-21 es donde empieza todo el jaleo este, como lo tengo aquí. Y aquello de a Pedro lo de la circuncisión se encuentra en Gálatas 2, versículos 2, 7 y 9. A él, pues, como dice, le fue encomendada la dispensación, que nuestras Biblias traducen administración. Lo traducen así porque la voz griega es oikonomía. Oikonomía significa oikos casa, nomos ley. De modo que el oikónomos es el que da la ley en la casa. ¿Quién es el que da la ley en la casa? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de aquel tiempo. El administrador. El administrador era el que decía, bueno, a fulanito, un criado, se le paga tanto por tantas horas esto. A fulanita, a la criada, se le paga esto y lo otro. A este se le paga lo demás. Hay que cobrar las rentas de aquel que le debe al amo tal cosita. Esto era todo del administrador. De modo que el que imponía su ley y su distribución, porque ley nomos en realidad viene del verbo nomos que significa distribuir. Por eso se habla de la justicia distributiva respecto del gobierno para con los súbditos, justicia distributiva. Pues bien, esto es una dispensación.
y la forma en que Dios mismo, en su palabra, ha distribuido la historia de la salvación en etapas distintas, con normas de alguna manera distintas, las llamamos dispensaciones. Dispensaciones. Pues bien, esta es la dispensación. Esto sale, esta palabra de administración, en este sentido, sale en Romanos 1.5 también. En primera Corintios 4.1, cuando el mismo Pablo dice que a los administradores se les pide que sean fieles. Y él dice, como administrador de la gracia, pues yo quiero ser fiel. Que nadie me juzgue hasta que no venga el Señor, porque solo el Señor me puede juzgar. Él sabe que ha sido fiel y no quiere que le juzgue nadie, sino el Señor a quien dará él su cuenta de su administración. Y de paso, porque me viene ahora de repente, para que la congregación sepa una cosa si no la sabe, les voy a decir cómo se ha de entender la responsabilidad según la Santa Biblia. La responsabilidad de los líderes de la Iglesia no es ante la Iglesia, sino ante Dios. ¿Me escucho? De modo que los ancianos o líderes de una iglesia están al servicio de la Iglesia, pero responsables ante Dios. Es decir, Dios es el que les ha de juzgar, la Iglesia no. ¿Me entienden? Lo digo además en congregaciones a las que no conozco y por lo tanto en las que se puede hablar con más soltura, porque como no conozco ni a mengano ni a fulano, ni cómo anda la Iglesia, ni cómo no, es cuando mejor se puede hablar. Hermanos, recuerden que en Hebreos hay 2 versículos en el capítulo 13 donde se pone un énfasis grande de cómo hay que respetar y hasta obedecer a los pastores. ¿Saben lo que dice allí en el versículo 17? 13:17. Hay que obedecerles y respetarles para que lleven su oficio con alegría. Para que no se depriman, dice, porque eso no os conviene. No es de ningún provecho a una congregación el que los líderes, porque están advirtiendo una cosa y no se les hace caso, porque dicen tal cosa y se les critica o se les considera mal, se entristecen porque todos somos humanos, y si un pastor se entristece, no va a llevar humanamente con el mismo gozo la tarea que Dios le ha encomendado. Le hacen perjuicio a él, pero se hace perjuicio a la congregación a sí misma. Pues bien, a él le fue encomendada esta administración y él la administró fielmente, pasara lo que pasara. Y la administración que él tuvo, como la que tiene cada ministro de Dios, es la administración de la gracia de Dios. Esta gracia de Dios puede entenderse de 2 maneras. La gracia del apostolado, que fue un don, con gracia que Dios le dio. Y luego la gracia que a través de él Dios dispensaba a todos los que escuchaban sus mensajes o estaban bajo su gobierno, en el sentido bíblico, no de dictadura ni de señorío, sino de servicio. De modo que la gracia del apostolado, como está en Romanos 1.5, y la gracia para los oyentes, como está Romanos 1.16, en el mismo capítulo. Como estos gentiles, a quienes primariamente administraba esta gracia el apóstol Pablo, eran paganos, no pertenecían al pueblo judío, esto comportaba la revelación del misterio. ¿En qué consistía el misterio? Ya lo vimos desde el primer día, pero aquí lo dice él claramente. ¿En qué consiste el misterio? El misterio, dice en el versículo 5, consiste: en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelada tal. ¿Cuál es? Que los gentiles son coherederos, comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, aquella salvación que había de venir y había de ser efectuada por el Señor Jesucristo en el Calvario, había de tener como beneficiarios conjuntamente y al mismo nivel espiritual, dentro de un mismo cuerpo, como miembros de una misma cabeza, a los que procedían de extracción gentil y a los que procedían de extracción judía.
Este es el misterio. Y esto, dice él, no fue conocido en todas las generaciones anteriores. Cosa privativa y exclusiva del nacimiento de la Iglesia. Y de tal forma estaba esto oculto para todos que los ángeles no tenían ni idea. Así, los ángeles no tenían ni idea. Hasta el punto de que la Iglesia propia es la que enseña a los ángeles este misterio. O como dice aquí, la polícroma sabiduría de Dios. Polipoikilos en griego es, por ejemplo, una prenda, como se ven especialmente en los países de Centroamérica, una prenda hecha de múltiples colores, pero tan artísticamente que da gusto a la vista, deleita. De modo que la sabiduría que el Señor ha desplegado en su Iglesia con la multitud y variedad de sus dones y la multitud y variedad de sus miembros es de un colorido tal que al propio Dios le agrada la vista. Es polícroma, es la palabra griega para decir multicolor. Tiene todo ese colorido, pero un colorido sobrenatural. No son los colores de este mundo, los colores que entran por los ojos del cuerpo. Son colores que solamente los ojos de la fe lo pueden ver y los ojos de Dios del cielo. Qué colores tan estupendos, qué colorido tan artístico dentro de la Iglesia. Y esta revelación del misterio, él dice que le ha sido dada a él, y precisamente porque el don de la gracia para que conociera bien el misterio le ha sido dada a él, dice que así verán el conocimiento profundo que tienen en el misterio de Cristo. Uno diría, pero qué tío tan soberbio, se está jactando de que tiene. No. Él era humildísimo. Si dice que tiene un conocimiento profundo de ese misterio, primero es porque Dios se lo ha dado. Segundo, porque si no lo dice no le van a creer. Si le dijera, bueno, yo, en fin, perdónenme, yo conozco bastante bien esta cosita, y así se les voy a explicar. Tal, dirían, ¿qué? ¿La conoce bien o no? Con la autoridad de Dios tiene que decir, a mí, el Señor, por medio de su Espíritu, me ha dado un conocimiento profundo de ese misterio. Y os lo voy a comunicar. No tiene nada absolutamente de orgullo. Ya veremos lo que dice después. En el versículo 8, ya veremos lo que dice. De modo que no es orgullo, sino una verdad, porque a él le fue encomendado. Ese misterio, como acabamos de ver, era desconocido, versículos 5 y 9, en las pasadas generaciones. Puede compararse esto en Romanos 16, 25 y siguientes. Hay una alusión a este misterio que no era conocido en las anteriores generaciones. Y consiste, como él dice en el versículo 6, en que los gentiles, lo mismo que los judíos, son coherederos. Gálatas 3:29 también se anuncia lo mismo. Comiembros. Aquí Pablo inventa el vocablo griego que no existía en el diccionario. Susoma, o sísoma, según se pronuncie, ¿verdad? Synkon, soma, cuerpo. Susoma, comiembros. Concorpóreos, diríamos todavía con más literalidad. Concorpóreos. Y copartícipes. Esta sí existe. En 2.16 ya vimos esto de comiembros, copartícipes de la promesa. Debe medirse con sobriedad, nunca más ni menos que lo que es, pero para eso tiene que tener un discernimiento que solamente el Espíritu Santo pueda dar. Y él se queja de que hay otros que lo están midiendo a él con falsa medida y ellos se miden de una manera exorbitada. Dice que se midan como se midan. Yo con el Señor sé cómo medirme. Sé cómo medirme. En otras palabras, hermanos, y esto es importante, la humildad es la verdad, no la mentira. Ya me entenderán con lo que voy a decir. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo soy tan pequeño, ay, pero es que yo no valgo para nada, estás mintiendo. Tú crees que es humildad, pero estás mintiendo. El problema para toda persona está
dentro de lo pecaminoso, en que nos jactamos de nuestros hechos, pero no de nuestras posibilidades. Hemos hecho esto y esto y esto y esto, sí. Probablemente falso, ¿verdad? No será para tanto. Será como en la caza ahora en eso, ¿verdad? Que siempre se miente y se exagera. En cambio, en las posibilidades, ahí no puedo. ¿Por qué? Porque las posibilidades reclaman una responsabilidad y el ejercicio de un don que Dios ha puesto. Y cuando se reclama el ejercicio de un don que Dios ha puesto, hay que ejercitarlo y no tener esa falsa humildad de yo no puedo. En Filipenses 8, 4, 13, el apóstol dice al pie de la letra: para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Esto es lo que dice el griego, ¿eh? Para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Si Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos da el poder para los dones que nos haya confiado, allí hay fuerzas para ello. Dios no puede darnos un don para ejercitarlo y negarnos la fuerza para cumplirlo. Cuando impone el fin, da los medios. Eso no cabe ninguna duda. De modo que cuando es descubierto un don en la Iglesia, en un miembro, y todos tienen la responsabilidad y el privilegio de descubrirlos, especialmente los líderes, con ojo atento. Y luego que el miembro que sea y que tenga un don y que se le diga: hermano, usted tiene don para esto y debería ejercitarlo. Cuidado con decir: no, yo no valgo para nada. Me parece que lo he dicho, lo voy a repetir. En la Iglesia de Dios no hay ni inútiles ni mutilados de guerra. De modo que a cumplir los dones que Dios le ha puesto a cada uno. Así que él aquí dice: soy menos en cuanto humano, menos que el mínimo, que el más pequeño de todos los santos. Pero a él dice, a pesar de ser el mayor pecador, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, literalmente, de iluminar, no, eso de a todos no está en el original, ¿eh? De iluminar, de poner en luz clara, cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la polícroma sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los ángeles, a los principados y potestades en los lugares celestiales, y no solamente a los ángeles, a los demonios todavía más, claro. Todavía lo aprenden mejor cuando la Iglesia, como un ejército de Cristo, se viste de toda la armadura de Dios y sale a luchar no con carne y sangre, sino con esas potestades que están todavía en el cielo atmosférico. Cuando se lanza en lucha contra los demonios y contra Satanás, que es su príncipe, entonces se dan cuenta de lo que es el misterio de Dios en Cristo y en la Iglesia. Porque ellos también se dan cuenta de que no están luchando contra hombres. Están luchando contra hijos de Dios que luchan con el poder del Espíritu y no con el poder suyo. Y dice que esto conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, ¿eh? Como ya les expliqué lo que significaba eso. Y dice, ¿en quién tenemos osadía y acceso con confianza por medio de la fe en él? Todo esto no tiene ninguna dificultad, por eso he puesto los versículos 10 al 12, no hay más que leerlos, no tienen ninguna dificultad ni nada que explicar. Libre acceso con confianza por medio de la fe en él. Esto de libre acceso naturalmente nos trae a la memoria lo que se nos dice en la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, los versículos 15 y 16, ¿verdad? Para no hablar de memorias, lo vamos a leer. Por tanto, dice entra el versículo 14 para ver el contexto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, a través de los cielos, o sea, del primer cielo, del segundo cielo, hasta llegar al tercer cielo.
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, la profesión cristiana que hemos hecho. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, es decir, al lugar santísimo que es el cielo, en cuyo trono está Dios Padre, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno. Es decir, cuando va a venir la tentación, cuando se acerca una cosa mala, tal, y ahí necesitamos un socorro especial, allí está, para que la alcancemos por medio de la oración. Y ya en el versículo 13 les dice, por lo cual pido, es decir, os pido, aunque el original no pone os, pero por lo cual os pido, os ruego, ¿el qué? Que no desmayéis. El verbo griego en realidad, aunque en el diccionarillo que tiene poca cosa, pero significa que no os acobardéis. Que no os acobardéis. A causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Qué fabuloso. Y lleva una densidad este versículo, aunque parece que no tiene profundidad teológica. Habría muchos creyentes carnales que, sabiendo que Pablo estaba preso y que iba a ser presentado delante de Nerón, dirían, como puede decirse hoy y sobre todo podría decirse cuando había persecución. Ay, yo no quiero meterme en eso. El mismo Pablo lo dice, me han dejado todos. En mi primera defensa me abandonaron todos. Después dice, solamente estuvo conmigo Lucas, el médico amado. Todos esos que lo abandonaron eran creyentes carnales. Y decían, no, yo no quiero aparecer como comprometido con este tío. Está encarcelado y se lo van a cargar. No quiero que me carguen a mí también. De modo que no te conozco, Pablo. Qué triste tenía que ser para el corazón de Pablo. En la prisión, que solamente algunos amigos verdaderos creyentes y verdaderos amigos que de corazón amaban a Pablo, dijeran, bueno, a mí no me importa que me vean entrar por la puerta de la prisión, a la celda, al piso donde está Pablo. Y después a la celda cuando ya estuvo para la segunda sentencia y la cruz y la decapitación. No me importa. Como dice él, es una gloria vuestra. No os acobardéis viendo mis tribulaciones. Lo cual implícitamente quiere decir, no os avergoncéis de mis cadenas. No os avergoncéis de venir a verme. ¿Por qué? Porque estas cadenas las llevo por vosotros. Por haber salido en vuestra defensa de que vosotros sois copartícipes de las bendiciones de Dios, lo mismo que los judíos. De modo que no os avergoncéis. Por eso dice, las cuales son vuestra gloria. Estas tribulaciones que yo estoy padeciendo son vuestra gloria porque por vosotros las sufro. Esa era la gloria. Y son vuestra gloria porque por medio de ellas vosotros tenéis el Evangelio. Y ahora viene ya la oración. Por esta causa. Pero esta vez, esto de esta causa, sí, emplea la misma frase. Es mucho más fuerte que por tanto o por esto. Tutu harin, a causa de esto. A causa de esto, yo doblo mis rodillas, es decir, me pongo de rodillas en oración. No solemos ponernos de rodillas en oración, pero es una postura completamente bíblica. Como quiera que la postura es totalmente accidental para una oración que de corazón tiene que subir del Hijo de Dios a su Padre, las posturas que aparecen en la Biblia son numerosísimas. Desde sentado, se puede ver, sentado, lo cual suele ocurrir en casos en que la oración va precedida o consiste más bien en una meditación delante del santuario, delante de Dios. Sentado y meditando delante de Dios, dirigiéndose a Él como un diálogo de hijo a padre, pero en una postura cómoda, diríamos. Que el Señor le dice, bueno, hijo mío, siéntate, si te cansas, siéntate. Pues sentado le pides al Padre igual. Y sentado, y aún sentado en el suelo, como los orientales, pues se le pide al Señor y vale lo mismo la oración.
De pie es una postura típicamente sacerdotal, porque los sacerdotes en el templo oraban de pie y con las manos extendidas de esta forma. Yo digo, cuando una persona hace esto, es que le han dicho manos arriba, desarmado y buscando tregua de paz. Así nos presentamos delante de Dios. Manos vacías, desarmadas, desnudas y diciendo, Señor, yo no valgo nada, no tengo nada, pero levanto estas manos a ti porque de ti espero la respuesta, de ti espero el beneficio, de ti espero que respondas mi petición, Señor. Así estaban los sacerdotes cuando hacían intercesión, o sea que la postura típica de intercesión es así. Pero tenemos una postura en que el creyente se arrodilla para demostrar su gran humildad delante del Señor. Alguien ha dicho que el hombre nunca es más grande que cuando se pone de rodillas. Parece que el hombre cuando se pone de rodillas pierde mucha estatura, ¿no? Espiritualmente está mucho más alto. Y hay otra postura que la vemos especialmente en el Señor Jesucristo y especialmente en el huerto de Getsemaní. Primero se arrodilló y se postró en tierra. Rostro en tierra es la posición de absoluta sumisión. No solamente de petición, sino especialmente de absoluta sumisión. De paso les voy a decir que cuando nos ordenaban de cura, o sea, de presbítero, la última ordenación para ser cura, si han visto, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna ordenación sacerdotal. A veces, claro, en Roma, los que consiguen que los ordene el Papa, que los haga curas el Papa, pues a lo mejor hay 500 o 600 que van de todas las naciones en una gran fiesta al Vaticano y el Papa les ha concedido que vengan allá y él los va a ordenar. 500 o 600 tumbados completamente en la basílica con los ornamentos de diáconos, que es lo primero que se pone aquí, que hasta se me ha olvidado el nombre latino, el alba, un cíngulo y una estola que el diácono la lleva cruzada en esta forma. Los curas ya no la llevan en esa forma, la llevan así o cruzada, pero así, por delante, no en bandolera, ¿eh? Y todos allí, tumbados con la estola en bandolera, sin casulla, porque solo la puede llevar el cura, tumbados en filas, mientras el obispo está haciendo oración por ellos para que descienda el Espíritu y les haga sacerdotes y puedan luego administrar los sacramentos y confesar los pecados y toda esa historia, ¿eh? Y ahí tumbados. Digo que pasé un rato más malo y todos los que estaban aquí se veía que estaban pasándolo mal también. Porque como no teníamos ni ganas ni idea de lo que significaba aquello, solo veíamos lo incómodo de la postura y lo largo que era todo lo que estaba diciendo el obispo. Ahí está todo. Pero el Señor Jesucristo no estaba en esa forma delante del Padre. Estaba postrado allí luchando en la agonía, que significa conflicto, lucha. Estaba luchando para que al fin la voluntad del Padre se hiciera y nos hiciera su voluntad. Quizá alguna vez nos toca esta agonía, en un conflicto interno que tenemos, y en que nos vemos delante de nuestro Padre en un tira y afloja, porque nos duele mucho soltar algo, y Dios nos lo quiere arrebatar. Padre, ay, mira, no me quites esto, o mira que mi esposa, mira que mi hija, tal. Nosotros no sabemos los planes de Dios y estamos en lucha con Él. Pero yo les aseguro una cosa, que si verdaderamente le dicen, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tú, que se haga tu voluntad por encima de todo, porque tú sabes mi necesidad y sabes mi conveniencia mejor que yo. Si es una cosa que me estorba, me la vas a quitar. Si me la quitas, me harás un favor. Pero por favor, Señor, tú vas a hacer lo que sea más digno para tu gloria y más conveniente para mi alma. Dios les va a escuchar. Y quizá vayan a ver cosas, no diré milagrosas, pero de una sobrenaturalidad tan grande que puedan decir, esto es extraordinario, inesperado. No pensábamos que pudiera salir. Ha salido. Ha salido.
Pues bien, dobla las rodillas ante el Padre. Ya he dicho que lo de nuestro Señor Jesucristo no aparece en el Sinaítico, en el Vaticano, ni en el Alejandrino, que son los más antiguos. Y hay una cosa. Ya les dije antes que en las epístolas más recientes, o sea, en las que ya están cerca de la muerte de Pablo, él emplea Cristo Jesús más bien que Jesús Cristo. Aquí pone Jesucristo. Esta es una señal de que ha sido una copia añadida, porque se sale de la norma. No dice Cristo Jesús, sino Jesucristo. Es otra de las razones que yo encuentro para ver que ha sido una copia añadida a los manuscritos originales. No tiene tanta importancia. Pero puede engendrar una confusión por lo que viene. El antecedente de ese pronombre que viene ahora, de quien toma nombre. ¿Quién es ese quién? ¿Jesucristo o Dios el Padre? Si se pone de nuestro Señor Jesucristo, el antecedente natural parecería ser que de Jesucristo toma nombre toda potestad patria o toda parentela. De pater, padre, viene patria, que es el vocablo que pone el griego. Patria significa la patria potestad, la paternidad, la parentela y el oficio que el padre de familia se hace en casa. Todo es uno. Eso es patria. Pues claro, dice, de patria viene de pater, padre. Por eso dice, de quien toma nombre toda parentela. Es decir, del padre toma nombre todo lo que significa padre, parentela, etc. Como esto es falso, como quiera que lo que tiene que ver con la parentela y la potestad patria no viene del Señor Jesucristo, sino del Padre, esto es otra señal más de que ese paréntesis sobra, de que ese de nuestro Señor Jesucristo sobra. Y que, siendo por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda parentela. Ahí está bien claro, en los cielos y en la tierra, como diciendo, todo lo que pueda decirse de Padre, arriba o abajo, viene del Padre. Viene de Dios el Padre. ¿Y él ora para qué? Para que el Padre les dé, conforme a las riquezas de su gloria, es decir, conforme a sus gloriosas riquezas, el ser vigorizados, el tener fuerza espiritual, Karatayocenai, el tener un señorío propio, un dominio de las cosas, desde el vigor espiritual. Esto es lo que significa. Entra kratos, ya se ve que es lo de señorío, lo que les decía el otro día de democracia, ¿verdad? La soberanía del pueblo es democracia. Pues bien, el tener esa soberanía sobre las propias pasiones, etcétera, en virtud de la fuerza espiritual que recibimos del Señor a través de Jesucristo, de Dios Padre a través de Jesucristo, eso es ser vigorizados. Primero él dice que ora para que los creyentes que leen la carta sean vigorizados con poder, dinamé, mediante el Espíritu Santo, en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre interior en Pablo corresponde al hombre nuevo. Lo llama interior porque tiene su vigor en el espíritu, no en la carne. El hombre exterior es el hombre visible, el hombre cuyo cuerpo, flaquezas físicas, etcétera, se ven. Eso es el hombre exterior. Por eso él dice en otra ocasión que aunque nuestro hombre exterior vaya enflaqueciendo y debilitándose, nuestro hombre interior va rejuveneciendo y fortaleciéndose. De modo que un hermano o una hermana que se va haciendo viejo o decae o está enfermo de una enfermedad grave y que ve que el hombre exterior va desfalleciendo, si aprovecha eso mismo para que su fe y el amor al Señor vayan creciendo, el hombre interior va siendo vigorizado.
incluso en la medida en que el hombre exterior va desfalleciendo. Esto es lo que pide. Vigorizados con poder, dinamis, en el hombre interior, eso significa interior, exterior. Esotérico significa interior, exotérico, exterior. Cuando se habla de esoterismo, se habla de ocultismo. Eso es de una cosa oculta, interior, que solo los iniciados conocen. Pues bien, y para que de esta forma, siendo vigorizados, habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. Señor Jesucristo habita por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Pero su habitación, que según la terminología que les daba, es katoikesai. Recuerdan que les dije, hablando del katoiketerion, que es la habitación que en Apocalipsis, al hablar de los habitantes de la tierra, es el verbo que implica el estar pegado a una habitación. En los habitantes de la tierra en Apocalipsis son los malvados que están pegados al mundo, pegados a su casa mundana. Y el verbo es ese, el mismo de aquí. Pero aquí habla de que Cristo habite de tal forma en nosotros que esté pegado a esta casa, que soy yo. Pegado a esta casa, que es mi corazón. Que Él esté tan pegado que sienta el tener que ir a ninguna otra parte, sino que habite con gozo, con gusto, con alegría dentro de mi corazón por medio de la fe. Jesucristo. Que eso sea notorio, no solamente para mí mismo, sino que lo vean los demás. Que los demás puedan decir, en esa persona se ve que Cristo está en el centro de su corazón. Que Él es el que manda, que es el que vive en Él, que Él es el que sufre en Él, que todo esto se vea. Esto es lo que pide. Vigorizados de tal forma en el hombre interior, para que Cristo habite por medio de la fe en vuestros corazones. Y ahora va a decir unas frases que las repite con alguna modificación en Colosenses 2, versículos 6 y 7. Arraigados y cimentados en amor. En Colosenses 2:6 dice, de la misma manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él. Y dice, arraigados, sobreedificados y confirmados. Por lo menos eso dice el original, lo vamos a ver. Arraigados y sobreedificados en Él y consolidados, dice la Biblia. Consolidados. El verbo aquí para consolidar, bebayo, significa firme, estar firme, asentado sobre una plataforma muy firmemente, ¿verdad? De modo que arraigados, como la cepa, sobreedificados, como el edificio, y consolidados como los miembros en el organismo corporal. ¿Ven las tres imágenes que les decía esta mañana? De edificio, cepa y cuerpo están ahí. Pero aquí, en vez de decir consolidados, se ha dejado sobreedificados y ha puesto cimentados, donde sale la palabra cemelios, fundamento. Cimentados en Él. Cimentados en amor. O sea, el amor es el cimiento que sirve para que una persona tenga su fe, por fe, consolidada su existencia espiritual en Cristo. Estando de pie en Cristo, bien consolidado, arraigado, cimentado, sobreedificado sobre Él, que es el único fundamento general, piedra principal del ángulo de toda la Iglesia. Y que seáis, dice, plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los creyentes. Aquí santos ya no significa los del pueblo judío, con todos los creyentes. Es decir, la oración de Pablo es comunitaria, no en el sentido de que sean otros los que oren con él, sino que él ora por toda la comunidad. Y ora que los que le están escuchando o leen la carta esta, todos conjuntamente en la congregación comprendan las 4 dimensiones del amor de Cristo, que son la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Un evangélico de hace ya algunos siglos, llamado Bengel, dijo una cosa muy preciosa que la recoge Bullinger en su libro
Diccionario de Figuras de Edición de la Biblia, que es el que yo tuve el privilegio de traducir hace unos años. Bullinger la Cueva, pone el título, Bullinger la Cueva, Diccionario de Figuras de Edición de la Biblia. Y cita estas palabras de Bengel que a mí me entusiasmaron. Las copié. La largura eterna. La anchura para todos. La altura hasta el trono de Dios. La profundidad inefable e inescrutable, sin fondo. ¡Qué preciosidad! De modo que el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo, en 4 dimensiones, llega en 4 direcciones que no tienen límite, infinitas. La largura eterna, la anchura para toda la humanidad, a vida y por haber. La altura, llegando hasta el trono de Dios, ese amor. Y la profundidad hasta el abismo, porque abismo es una palabra que significa sin fondo. El griego abisos significa sin fondo. Así que es inescrutable e inefable. Para lo de llenados, tenemos en 1.23 lo del famoso pleroma, lo de la famosa llenura. Y de conocer el amor de Cristo. Ahora, que sobrepasa, es superior, hipérbole, va mucho más allá que todo conocimiento. Quiere decir todo conocimiento espiritual. Cuidado. Pablo nunca pone comparativos entre un conocimiento amoroso de Dios y un conocimiento científico, sino un conocimiento espiritual y un conocimiento superior. A este es al que se refiere. Este amor de Jesucristo sobrepasa a todo conocimiento espiritual, como el que el mismo Pablo cita en 1 Corintios 13, en el versículo 2, si no me engaño. Es en el que habla, si yo tuviese toda la lengua, hablase todas las lenguas, si tuviese todo conocimiento, toda ciencia. Y está hablando de conocimiento espiritual. Pero no tengo amor, de nada me sirve. Pues bien, este conocimiento es mucho mayor por la sencilla razón de que es el conocimiento que tiene las 4 dimensiones del amor. Y teniendo las 4 dimensiones del amor, sirve. Sin el amor, el conocimiento espiritual no serviría. Hermanos, por mucho conocimiento espiritual que se pueda tener de toda la palabra de Dios, de la Biblia entera, si no tenemos amor, no somos nada, ni servimos para nada. La palabra de Dios explicada sin el don del Espíritu Santo en mi corazón, que la lleve a los corazones y la interprete, no me sirve de nada. Y yo aquí resulto como un címbalo que está retiñendo una campana que suena, pero que ella no está viva. Metal puro. Esto es lo que significa. Supera a todo conocimiento, para que así los que le oyen, los que le leen, sean llenados hasta toda la plenitud de Dios, dice él. No dice sean llenados de la plenitud de Dios, porque sería un solo momento de plenitud. Pero como lo explicaba, no sé si era aquí o en una conversación privada, nuestro corazón es como un vaso elástico. Puede ser lleno del Espíritu Santo, pero como es elástico, cuando está lleno, vuelve a ensancharse. Al ensancharse deja un hueco, puede volverlo a llenar el Espíritu Santo. Nuevo ensanche, nuevo hueco, nueva llenura. En esta forma, un creyente puede estar lleno del Espíritu Santo y creciendo siempre, porque la llenura también va creciendo en la medida en que el vaso se ensancha. Esto es el corazón del hombre en una forma espiritual, es un vaso elástico que se ensancha. Cuanto más tiene del Señor, más le cabe. Cuanto más le cabe, más le ensancha. Más apetito, podríamos decir, por las cosas del Señor. Vuelve el Señor a llenarla, porque el Señor siempre satisface el apetito espiritual de sus hijos. Y otra vez más, qué hermoso. Al contrario que el alimento corporal, cuando ya estás harto, ya no más, no. El alimento espiritual no es así. Estoy satisfecho, pero no harto. Satisfecho y más.